Bien. ¿Podrían decirme si es que se muestra la imagen en su pantalla o monitor? Sí, doctor, se logra visualizar. Ok, perfecto. Esperaremos entonces un par de minutitos y damos inicio a la reunión. Son las 5:08. Bueno, ya, yo creo que ya podemos iniciar. A ver, un par de minutos más y daremos inicio. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a comenzar, bueno, con esta sesión del tema de envejecimiento. Envejecimiento orgánico, qué cosa es lo que sucede en nuestro organismo durante nuestro crecimiento y desarrollo. El envejecimiento, bueno, acá tenemos unas pequeñas imágenes donde se muestra, ¿no?, todo el desarrollo evolutivo de nuestra vida. En realidad, cuando hablamos de envejecimiento, entonces estamos hablando de una serie ¿no?, de fenómenos que se presentan a lo largo de todo el ciclo de nuestra vida, ¿no? Y esto comienza en el momento del nacimiento mismo, perdón, de la concepción, y llega pues a culminar con la muerte. A pesar de que este es un fenómeno natural bastante conocido por todos los seres humanos, muchas veces es difícil de aceptar, ¿no? Y aceptar porque esto es, a veces no nos gusta, ¿no? De repente pues ya somos una persona mayor de 60, 65 años, y a veces cuando estamos pequeños decimos nuestra edad e inclusive aumentamos nuestras edades, pero cuando ya estamos grandes, entonces por ahí ya queremos que como que los años no sigan avanzando. Y por eso que es difícil aceptar como una realidad innata en el ser humano. Este envejecimiento actualmente se considera como un problema de salud pública. Un problema de salud pública tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ya que antes, si ustedes recuerdan, había una pirámide, ¿no? En la pirámide donde el vértice era pues los años de edad que eran pocos, y hacia la base era pues la gran cantidad de gente joven, ¿no? Si ustedes, bueno, antiguamente pues la familia hace muchos años atrás, porque ya no se ve esto, tener una familia que tenía 2 hijos o 3 hijos era un poco difícil, ¿no? Generalmente toda la familia a veces tenía 4, 6, 8, 10, 12 hijos, ¿no? Y en provincia era mucho más marcada esta situación, ¿no?
Eso ha hecho, pues, de que esto ya se transforme. Porque esta pirámide se ha invertido. Y al invertirse esta pirámide, entonces la gente mayor es la que está creciendo en número y la gente menor es la que está disminuyendo en número por diferentes razones y motivos, ¿no? Y esto ha hecho de que este envejecimiento ya no sea un problema, sino es esto un problema propio de familia, sino ya es un problema de Estado, un problema que no tan solo a nivel nacional, como en nuestro país, sino también consideraba a nivel internacional todo esto, ¿no? Pero sin embargo, los gobiernos, así lo vemos nosotros acá, los gobiernos, ¿no? Contando el de nosotros, no están preparados para las consecuencias físicas, mentales, sociales y sanitarias que implica, ¿no? Toda esta evolución de esta generación, ¿no? Del envejecimiento de la persona mayor. Aquí tenemos al menos un ciclo de cómo es la que evoluciona esta enfermedad, o no es una enfermedad, perdón, sino cómo evoluciona este ciclo de la vida y a cómo llega, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Hablar de concepto de envejecimiento, hablar de qué cosa es el envejecimiento, entonces, existen muchas definiciones de todo lo que es envejecimiento, algunas simples, como todo cambio progresivo, irreversible del organismo, desde la concepción hasta la muerte. Eso escrito por Gremens. Hay otras mucho más amplias, como Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Que ya él considera en el que el envejecimiento comienza en el momento de la concepción, compromete la diferenciación y maduración del organismo y sus células. En algún punto variable del tiempo, conduce una pérdida progresiva de la capacidad funcional, ¿no? Una pérdida progresiva de la capacidad funcional característica de la senescencia y termina con la muerte, ¿no? Eso es lo que dice Shakespeare. Entonces ya tenemos acá un concepto mucho mayor y un concepto más amplio también acerca del envejecimiento. Por otra parte, nosotros también podríamos decir entonces que el envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible, que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y solo culmina con la muerte del individuo. Entonces, también, esto ya es un concepto mucho más amplio, un concepto más generalizado de todo lo que es envejecimiento. Y esto es ¿por qué decimos esto? ¿Y por qué catalogamos que este envejecimiento es universal? Porque es propio de todos los seres vivos, irreversible. A diferencia de las enfermedades, no puede detenerse ni revertirse. Heterogéneo e individual, porque esto es característica propia de cada especie. Pero la velocidad de declinación funcional varía de sujeto a sujeto y de órgano a órgano, dentro de la misma persona. Entonces, esto nos hace saber que todo esto es heterogéneo e individual, porque en nuestro propio organismo, de repente, tenemos la mala suerte de que un riñón funciona bien y el otro funciona mal. De que de repente un pulmón funciona bien y el otro funciona mal. O que las características de envejecimiento e inclusive en los cambios de la piel, por ejemplo, a veces donde da el sol tiene una característica y donde no da el sol tiene otra característica. Entonces, todo esto varía y es el envejecimiento. Entonces, dentro de la misma persona, dentro de una persona, es heterogéneo. Deleterio, porque lleva a una progresiva pérdida de la función, e intrínseco, no debidos a factores ambientales, ¿no? Entonces, acá no hay factores ambientales que influyan dentro de todas estas características del envejecimiento, ¿no? Entonces, los factores ambientales no entran a tallar dentro de estas características. Entonces, otro concepto sería, pues, entonces, de este
Envejecimiento, decir que este es un proceso biológico universal, endógeno, intrínseco, deleterio, progresivo e irreversible, que se caracteriza por un deterioro de las capacidades del órgano para adaptarse, tanto a su medio interno como en el ambiente externo, de la detención de nuestros sistemas autorreguladores que llevan inevitablemente a la muerte. Entonces, esto ya es un concepto mucho más amplio y general de lo que es el envejecimiento. Esto nosotros tenemos que ir, entonces, a veces, pero ¿cuándo podemos hablar de envejecimiento o cuántos años podemos vivir nosotros? Está entonces acá lo que tenemos que es el periodo de vida. Tenemos que saber eso. ¿Qué cosa es el periodo de vida? Nosotros tenemos un periodo de vida y este periodo de vida es de 120 años, ¿no? Es de 120 años. Pero estos 120 años son cuantificables, ¿no? Cuando nosotros vivimos en un medio muy adecuado, ¿no? En un medio de desarrollo adecuado, por ejemplo, el medio ambiente, que no esté tan contaminado como el que está ahora, ¿no? La alimentación, todo lo que nosotros nos alimentamos, todas las verduras, todo eso lleva productos químicos y productos que hacen mucho daño al organismo, ¿no? Entonces, y por otra parte, también esto, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Cuántas veces nos enfermamos? Una gripe, una fiebre, una infección. Todo estos procesos, todo esto acelera el envejecimiento, ¿no? O sea, todo esto hace que estos 20 años ya no se dan así. De repente puede ser 90, de repente puede ser 80, de repente puede ser 50. Eso es la esperanza de vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en realidad es la esperanza de vida que tenemos que tener en estas circunstancias, ¿no? La esperanza de vida y la mujer. De acuerdo al INEI, ¿no? En el 2022 la población peruana alcanza eh, aproximadamente 33 millones y medio de personas, ¿no? O sea, de habitantes en nuestro Perú. Pero ¿qué ha pasado también? Que en esta última 3 décadas la esperanza de vida ha crecido también, se ha elevado, ha crecido en 11 años, por lo que de mantenerse constante las condiciones de mortalidad del año 2020, los peruanos y peruanas vivirían un promedio de 76 años, casi 77 años, 74 años los hombres y 79,5 las mujeres, ¿no? Esa es la esperanza de vida. Y yo me acuerdo que cuando estábamos comenzando, iniciando esta clase, teníamos que decirle a ustedes que la esperanza de vida era cuando estamos de 64 años, de 63 años. Esto no es la esperanza de vida. Sin embargo, ahora ya estamos, ya, que la esperanza de vida, ¿no? Ya es de 76,9 años, ¿no? Y que curiosamente las mujeres son las que tienen mejor esperanza de vida que los hombres, ¿no? Y todo esto, considerando también con estudios Ahí comparativos seguro va a pasar algo. con la OMS, vamos a ver. Entonces la OMS, ¿qué considera, qué proyecciones ha tenido? Que entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes, ¿no? Se dice, mayores de 60 años, se duplicará. Y esto quiere decir que del 12% al 2050 pasará al 22%. ¿Qué esperamos de esto? Que el número de personas mayores de 60 años aumente de 605 millones a 2.000 millones en este mismo periodo, ¿no? Entonces, todo este número de personas que nosotros vamos a encontrar mayores de 60 años. En el 2050, ¿qué es lo que va a pasar? Cerca de 400 millones de personas tendrían mayor de 80 años. Imagínense ustedes entonces qué es lo que sucede o qué es lo que va a suceder en un inicio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Muy bien, entonces nosotros pues estaríamos contentos, ¿no? ¿Por qué? Porque el aumento de la proporcionalidad de las personas ancianas sobre la población en general, ¿a qué se debe? Entonces, ¿a qué se debe todo esto?
se debe entonces este aumento de la esperanza de vida, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe. ¿Y eso por qué? Porque en principio ha habido una descenso de la tasa de natalidad y mortalidad infantil. Hay un descenso de esa tasa. Antes, como le dije en un inicio, ¿no? Una familia podía tener, pues, de repente 6 hijos, 7 hijos, 10 hijos, ¿no? Eso era. Pero actualmente, entonces vemos nosotros que esta tasa de natalidad, hay familias, hay que solamente tienen un hijo, máximo 2, 3, ya es multitud para esta nueva familia, ¿no? Entonces eso ha hecho, pues muchas veces, de que esta población infantil o población de gente joven disminuya, ¿no? Sin embargo, la población de gente mayor y adulta, entonces sea mejor y aumente. Y aumenten porque hay muchas circunstancias también que así lo hacen. Influencia en los movimientos migratorios. También hay factores ambientales ligados a la cultura, el comportamiento social y económico del país. Entonces esto hace muchas veces que estos factores, nosotros actualmente hemos crecido culturalmente también, ¿no? Entonces esto ha hecho que antiguamente nuestros familiares, a veces abuelos, nunca iban al hospital porque se sentían muy bien y solamente iban al hospital en última instancia. Y cuando iban al hospital ya no se podía hacer nada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Todo esto ha cambiado. Las informaciones que tenemos nosotros, ¿no? Es mucho mayor. Y entonces ha crecido la responsabilidad por el cuidado personal y por la prevención de las enfermedades. De todo esto, pues entonces nosotros nos debemos alegrar, ¿no? Todo esto. Entonces, y sobre todo porque el envejecimiento de la población mundial es un indicador de la mejora de salud en el mundo. Sea cual sea la causa, este es un indicador, ¿no? Que mejora la salud. Sin embargo, esta ventaja van acompañada también de desafíos sanitarios, especialmente para el siglo XXI en que estamos. Aquí es importante preparar los proveedores de atención sanitaria. ¿Y quiénes son estos proveedores de atención sanitaria? Son ustedes, son la gente joven, son los futuros médicos, ¿no? Y aquí es donde ustedes tienen que estar muy bien preparados, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo considero personalmente que esta especialidad de la geriatría, ¿no? Es una especialidad del futuro. Entonces hay que preparar a la gente que va a proveer atención, a las sociedades que puedan atender a las necesidades específicas de las personas de edad avanzada. Y esto es, sin lugar a dudas, dar calidad a la cantidad, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que ver en esta lección. Entonces nosotros para todo eso tenemos que conocer muchas veces ciertos conceptos, ¿no? Entonces catalogar a veces a una persona de anciana es un hecho muy variable. Viéndolo desde el punto de vista, por ejemplo, de repente un niño que ve a su abuela de 55 años la puede considerar como una anciana de repente, ¿no? Para él. En cambio, un adulto de repente de 35 años la puede ver a la persona no como una anciana, sino de repente podría ser, de acuerdo al grado, ¿no? En que se encuentra esta persona. Podría parecer a 55 años, podría parecer una persona de 70, por ejemplo, ¿no? O podría parecer menos. Entonces, todo eso, pues, es un hecho muy variable desde ese punto de vista. Por eso es que nosotros tenemos que conocer acá, ¿no? Y tenemos que saber, ¿no? Que y toda esta persona, todo esto, nosotros entramos a un envejecimiento, esto ya está establecido también, ¿no? Cuando entramos a la jubilación, ya nos llaman como de la tercera edad. Pero aquí tenemos con nosotros, tenemos que establecer, ¿no? 4 tipos de edades cuando hablamos nosotros, ¿no? 4 tipos de edades que es importante antes de hablar. La edad cronológica, por ejemplo, ¿no? Es el número de años transcurridos desde el nacimiento de la persona. Esa es la edad cronológica, entonces se expresa esto en años. La edad fisiológica. Esta edad fisiológica, ¿no? Está determinada por el grado de deterioro de los órganos, proceso de envejecimiento fisiológico, ¿qué es eso, no? Entonces vamos a ver el deterioro propio que se da en el organismo. La edad psicológica,
representa el funcionamiento del individuo en cuanto a su competencia conductual y adaptación, ¿no? Esto es lo que la edad psicológica, la edad social, establece el desempeño en la sociedad, ¿no? En donde la persona o el individuo se desenvuelve. Entonces, y esto nos hace pensar qué cosa. Esto nos hace pensar de que el proceso del envejecimiento no debe ser visto solo desde el punto de vista cronológico, sino que deben tenerse en cuenta otros factores personales y ambientales que influyen en él, ¿no? Entonces, la edad, entonces, no es un signo directo, digamos así, de toda este proceso, ¿no? Entonces, si no, hay que ver el resto. Yo puedo tener de repente 60 años, pero puedo comportarme por deterioros orgánicos, ¿no? De repente es bastante severo, o de repente psicológicamente no me adapto a una sociedad. Entonces, eso es lo que hace, y eso nos permite ver y catalogar cierto tipo de envejecimiento. Antes de entrar a esos tipos de envejecimientos, nosotros tenemos que tener unos conceptos, ¿no? Unos conceptos relacionados con esto, ¿no? Y estos conceptos relacionados, como a veces como vejez, ancianidad, tercera edad, etcétera, vamos a ver qué cosa es la vejez, ¿no? La vejez decimos que es la fase final del proceso del envejecimiento. Equivale a vivir muchos años en comparación con otras personas del mismo grupo poblacional. Sus límites, excepto la muerte, han sido y son siempre imprecisos y dependientes, ¿no? Todo eso es la vejez. La ancianidad es otro concepto y hace referencia a la etapa que comprende el final de la vida, la cual se inicia aproximadamente a los 60 años y se caracteriza. ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver con esta etapa, ¿no? Que la tenemos que ver porque en esta ancianidad nosotros se va a caracterizar básicamente por una creciente disminución de la fuerza física, lo que a su vez ocasiona una sensible y progresiva baja de la actividad mental. El individuo va perdiendo el interés a las cosas de la vida y va viviendo más en función del pasado. Curiosamente, este pasado lo evoca constantemente, ya que el presente y el futuro le hacen una realidad muy poco, ¿no?, a sus perspectivas. Eso es lo que, esto es la ancianidad. La tercera edad. Bueno, la tercera edad se dice que es una etapa evolutiva en el ser humano. Y tiene, digamos así, varias dimensiones, ¿no? Se dice que es un fenómeno biológico, porque afecta a la salud física y mental. También psicológico, porque hay cambios en el funcionamiento cognitivo y también emocional. Entonces, la longevidad es la máxima duración de la vida posible, ¿no? O de la vida humana. Eso es allí. Es un concepto, a veces la longevidad en este concepto significa larga vida y no se refiere solo a vivir por un largo espacio de tiempo. Significa también vivir en buena salud y mantener una buena vida independiente, ¿no? Esa es la longevidad. La discapacidad, esta discapacidad se define como cualquier limitación grave que afecte durante un espacio de tiempo significativo, ¿no? Entonces, y este espacio de tiempo a veces es establecido que de un año, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en esa. Y esto está relacionado muchas veces, ¿está relacionado con qué? Está relacionado todo esto con nuevos estudios que se han hecho, ¿no? En los años 50 aproximadamente, después de la posguerra, entonces se comenzó a ver que las personas mayores eran pues las que comenzaron a verse en forma numérica, ¿no? Después de la posguerra, entonces ustedes vieron que muertes bastante numerosas, ¿no? Por los eventos que hubo a nivel mundial. Y esto hizo pues que un grupo de científicos y estudiosos, sobre todo en España y en Inglaterra, comenzaron a ver
¿no? Comenzaron a ver el proceso de envejecimientos en las personas. Y de ahí nació la gerontología, o como una nueva ciencia que estudia este proceso de envejecimiento en los seres vivos. Estos estudios no tan solo quedó en Inglaterra, no tan solo quedó en España, sino también vino a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ya unos años después, también comenzaron a ver esto. Y fue en el año más o menos 1970 donde nace una nueva especialidad, ¿no? La geriatría, ¿no? Y la geriatría como rama de la medicina, que estudia la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de personas de la tercera edad. Y esto es lo que casualmente yo me refiero cuando acá digo que la especialidad del futuro, entonces, es esta, ¿no? Es la geriatría, ¿no? Y dentro de la geriatría ahora estamos con los geriatras generales, pero próximamente van a haber las subespecialidades en geriatría también, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, todo con el envejecimiento. El geriatra es quien va a estudiar y quien va a diagnosticar, pero sobre todo va a prevenir, ¿no? Todos estos conjuntos de cambios morfológicos, bioquímicos, fisiológicos, funcionales, psicológicos y sociales que aparecen en el individuo a lo largo de su vida, ¿no? O sea, el envejecimiento. Eso es lo que estudia, pues, la gerontología y muchas de estas mediante la geriatría. Bien, eso es entonces lo que nosotros tenemos ahí. Y cuando hablamos cuando hablamos de estos conceptos, cuando hablamos de esto, ya estamos hablando ya de la senescencia, ¿no? Entonces, la senescencia, ¿qué cosa es cuando nosotros hablamos esto? Es un conjunto de cambios involutivos que ocurren en la fase final de la vida, que incluyen alteraciones morfológicas, bioquímicas y funcionales que conducen a la muerte. Y esto es en respuestas al estrés oxidativo o al daño en el material genético donde las células pierden de forma irreversible la capacidad para dividirse. Y aquí es donde nosotros entramos ya a tallar que hay un daño en el ADN. Y este daño, pues, muchas veces ocurrió por los rayos ultravioletas, por los oxidantes, ¿no? Y a veces por cualquier medicamentos como las quimioterapias, etcétera, que puede producir un daño celular. Muy bien, entonces esto nos lleva. El primer estímulo de la senescencia es conocido, ¿no? Conocido es el acortamiento de los telómeros, debido aquí a la ausencia de telomerasa en la mayor parte de las células somáticas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Los telómeros, en realidad, se están en las regiones de los extremos de los cromosomas y están compuestos por secuencias repetitivas de ADN que no codifican para ningún gen en particular. Una de sus funciones esenciales es la de proteger al resto del cromosoma de la degradación y de la unión de los extremos del ADN entre sí, ¿no? Entonces, y esto hay las enzimas reparadoras que van a ir acá. Ahora, si bien las células que duplican el ADN previamente a la división no es capaz de copiar la totalidad de la secuencia de los telómeros. Entonces, como resultado de esto, el telómero se hace más corto con cada replicación celular. O sea, en cada replicación celular se acorta, porque el telómero no tiene la posibilidad, pues, entonces, de copiar en su totalidad, ¿no? Y esto muchas veces en cada replicación va perdiendo alrededor de 20 a 200 nucleótidos, ¿no? En cada ciclo celular. Y debido a la ausencia de la telomerasa. Esta telomerasa es una enzima y esta pues no funciona a nivel. Esto se ha visto que la telomerasa, esto sí funciona en el embrión, pero no tanto así en las personas, pues ya cuando pues nacían, ¿no? Postnata. Entonces, ahí es donde tenemos que ver este proceso. Y esto se va a dar durante la fase S de la replicación celular, durante la fase
¿no? Y se pierde una sección del extremo. Y en esta sección del extremo un cromosoma se va cortando, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a nosotros a este acortamiento de, de los telómeros, ¿no? Por otra parte, estudios recientes han demostrado que la disfunción telomérica inicia la senescencia al activar una señal de daño genético persistente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Vamos a ver. Entonces, no tenemos telomerasa, entonces aquí no está, esto es incapaz de restaurar la secuencia de un telómero, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, y este acortamiento hace que cuando en determinado momento o en determinado ciclo, entonces estos acortamientos ya no permitan la replicación celular, ¿no? Bien, entonces, y esto también hace pues que al no haber replicación celular, entonces ya la célula pase a otro estadio, un estadio apoptótico de apoptosis. El envejecimiento está regulado por hechos no bien conocidos y de etiología multifactorial que produce un deterioro funcional y progresivo. El envejecimiento resultaría como consecuencia entonces de alteraciones que ocurren en forma aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo. La senescencia va produciendo un lento deterioro funcional y morfológico de la célula que las prepara para el acontecimiento final, es decir, la muerte del organismo, ¿no? Entonces, y esto es lo que nosotros vemos aquí. El problema de la senescencia. Entonces, este problema de la senescencia es que la incapacidad para sintetizar DNA para una nueva mitosis. Y esto trae consigo una serie de alteraciones a nivel celular, ¿no? Trae consigo, por ejemplo, de repente la heterocromatina, la bitrinucleación, aumento del tamaño del citoplasma, acúmulos de los autofagosomas como la lipofucsina, disminución de la capacidad de síntesis. Todos estos cambios se van a dar porque no hay esta capacidad, entonces la célula entra a un deterioro funcional y ese deterioro funcional lo lleva a la muerte. Sin embargo, acá nosotros tenemos que hay factores que influyen en esta génesis multifactorial que nosotros tenemos. Hay factores intrínsecos y hay factores también extrínsecos. Aquí, dentro de los factores intrínsecos o genéticos, entonces a veces está lejos, muy lejos, todavía estamos de comprender cómo se equilibran en la práctica los factores intrínsecos, o sea, estos factores genéticos con estos factores extrínsecos o ambientales en la modulación del envejecimiento, ¿no? Entonces, aquí hay el papel del factor genético en la determinación de la longevidad. Es a veces complejo, ¿no? Y paradojales estos factores, ¿no? Entonces, se sabe, si nosotros bien sabemos que el envejecimiento es parte intrínseca y parte extrínseca, entonces tiene su origen en las herencias de los genes, ¿no? Pero este se expresa a través de la interacción del genotipo con el ambiente en particular. Muchas veces vemos nosotros, a veces la longevidad entre la misma especie, es similar, la muerte, ¿no? Edad y muerte entre los gemelos monocigóticos, ¿no? Entonces, la longevidad familiar misma. Entonces, vemos acá, comparándolo con el factor extrínseco, ¿no? Entonces, nosotros vemos que los factores ambientales juegan un papel muy importante en el proceso de envejecimiento y pueden determinar historias de vida muy diferentes en los individuos de una misma población, ¿no? Los factores que tenemos más comunes o conocidos son, dentro de todo esto, el estilo de vida, el ejercicio, el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo, el estrés, la excesiva exposición de repente a químicos o radiación solar, la polución ambiental, enfermedades crónicas también como a veces que aceleran este envejecimiento, por ejemplo, de la diabetes mellitus. Estos son los factores intrínsecos que llegan a generar todos estos factores, ¿no? Que son factores determinantes en el envejecimiento.
Muy bien. Entonces nosotros vemos acá una serie dentro de todos estos factores que influyen en el envejecimiento. Entonces, pero tenemos que conocer también, para hablar detalladamente de esto, qué cosa o qué tipo de envejecimientos hay. Cada uno de nosotros tiene una vivencia personal. A veces eh, nuestras personas mayores, ¿no? Y esa imagen va cargada de emociones positivas, a veces cargada de emociones negativas, pero siempre con mucha carga emocional cuando nosotros hablamos de estas personas que nosotros tenemos, ¿no? O sea, y esto se hace al referirnos al anciano, ¿no? Al anciano de cada uno de nosotros. Nosotros convivimos con estas personas, tenemos mucha experiencia, ¿no? Somos cuidadores de nuestros mayores, ¿no? Nosotros somos cuidadores. El familiar que está al lado es un cuidador de nuestra persona mayor. Y tenemos esto, un estereotipo en el que pensamos, que visualizamos, y sin ser consciente incluso de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que hace a nosotros ver a todos estos tipos de personas y catalogarla. Y catalogarla de repente, ¿no? Como un anciano sano. Un anciano sano. Entonces, persona mayor de 65 años, cuyas características físicas, mentales y sociales están de acuerdo con su edad cronológica. No padece enfermedad crónica ni ningún grado de problemática funcional ni social. Los cambios inherentes al proceso de envejecimiento no deben ser considerados como una patología. Estos cambios inherentes se refiere pues a los cambios propios del envejecimiento, ¿no? De repente a los envejecimiento de la piel, el envejecimiento del cabello, ¿no? Aparición de las canas, ¿no? Entonces la falta o la pérdida de la fuerza muscular por isquemia o por falta de irrigación, ¿no? Sanguínea a determinados tejidos que son propios de la vejez. Entonces, todos estos cambios no son considerados patológicos. Es capaz de adaptar su funcionamiento a las propias posibilidades y rendimiento. Entonces estamos hablando de una persona independiente, estamos hablando de una persona autónoma, limitada solo por un proceso lógico de la edad. Son personas que viven en otra etapa evolutiva y se van a adaptar a los cambios que su organismo le exige. En muchas ocasiones son los cuidadores principales de nuestros hogares, ¿no? No obstante, la vigilancia de la salud en estos momentos de la vida es tan importante como la de otras edades. Entonces, muchas veces somos los cuidadores, como dicen acá, como se dice, de nuestros hogares, ¿no? Los hijos no dejan a los nietos, ellos se van y salen pues de paseo, de repente a algunas reuniones y nos quedamos, o de repente se les lleva a los nietos al colegio. Entonces, apoyamos en todas estas vivencias. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que tener nosotros en esto? El objetivo es la prevención y cuidado. Son las medidas que se debe aplicar en primera persona, ¿no? Estas son lo que nosotros tenemos. Entonces, la prevención, el cuidado y promoción de la salud. Esto es el objetivo. A toda esta persona sana. Por eso se dice, pues, vivir sano, vivir con alegría, ¿no? Envejecer sano. Eso es lo más importante. Hay clubes, ¿no? De la tercera edad que hacen o que se realiza en determinadas instituciones, ¿no? En el Instituto Peruano de Seguridad Social. A veces hay empresas privadas que tienen personas mayores, jubilados, y hacen su club de la tercera edad. Y eso es para qué. Entonces acá lo tienen directamente. Entonces un plan saludable, ¿no? Y con cuidado, con prevención, cuidado y promoción de la salud, que ese es el objetivo. Luego tenemos también el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento de esas personas. Entonces, el envejecimiento sano, ¿no? Entonces, en líneas generales nosotros podemos decir que la vejez se produce atrofia senil de los órganos y los tejidos,
¿no?, que comporta en una disminución de la funcionalidad. Entonces, todo esto puede suceder en estas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en esto. ¿Qué características son las que suceden normalmente en el organismo? Y que no se debe esto porque plantear como si esto fuese, pues, como si esto fuese una patología. La característica principal que sucede en el organismo es disminución del volumen y del peso de los órganos y de los tejidos, distrofia del tejido conectivo, reducción del contenido hídrico de los tejidos, retraso en la diferenciación y en el crecimiento celular, disminución de la elasticidad de los tejidos, acumulación de los pigmentos de lípidos y calcio, reducción de la capacidad de la homeostasis interna, ¿no? Y es lo que nos va a dar el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, todo estos son cambios normales que se van a dar durante este envejecimiento. Muy bien. Por otra parte, tenemos el anciano frágil, que es otro tipo de envejecimiento que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a veces tenemos nosotros aquí una persona que de repente puede ser 80 años o que estando entre los 65 y 80 años presenta uno de los siguientes factores, por ejemplo, patología crónica invalidante, haber sido dado de alta recientemente del hospital, estar confinado en su domicilio, ¿no? Entonces, eso pues puede también hacer un anciano frágil. Vivir solo, padecer de una situación de pobreza, carecer de apoyo familiar cercano, enviudamiento reciente, tener una enfermedad en fase terminal. Entonces, en resumida, estamos hablando de una persona que padece varias enfermedades, que puede ser aguda, y que ya presenta características de dependencia parcial. El control de sus actividades diarias ya no es solo suyo, le supera, ¿no? Depende de sus cuidadores para las tareas que antes podía realizar él mismo, ¿no? Esto es lo que presenta este anciano frágil o anciano de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Tenemos que tener programas de atención al anciano, visita domiciliaria o colaboración con un equipo ya de valoración, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener como objetivo en este tipo de paciente. Bien, eso es lo que sucede entonces con estos pacientes, ¿no? Anciano frágil o anciano o de riesgo. Muy bien. El anciano geriátrico, ¿no? El paciente geriátrico que además de cumplir los requisitos de fragilidad, sufre problemas mentales y o sociales que lo llevan a ser institucionalizado, o sea, lo llevan a la hospitalización. ¿Qué es lo que decimos nosotros con el anciano geriátrico? Entonces, nos referimos con esto a una persona dependiente para las actividades básicas de la vida, ¿no? Son nuestros ancianos dependientes. Lo cotidiano para ellos supone un reto al que no pueden enfrentarse solo. El hecho de vestirse, ir al baño o moverse les requiere un esfuerzo que no pueden realizar sin ayuda de su cuidador. Su afectación les hace vulnerables y la ayuda de los auxiliares le es indispensable, ¿no? Entonces, eso es lo que es un anciano geriátrico, ¿no? El grado de dependencia puede llegar a ser total, llegando en muchos casos a veces a la institucionalización, o sea, a la hospitalización, ¿no?, de los mismos. Esto es, a veces, esto nos lleva pues como un objetivo tributario, es la atención, evaluación geriátrica especializada. Aquí es donde estamos llevando estos tipos de problemas que tenemos ahí. Por otra parte, tenemos nosotros al anciano enfermo. El anciano enfermo es una persona mayor de 65 años que presenta alguna afección aguda o crónica en diferente grado de gravedad. Habitualmente no invalida sin ser anciano de riesgo.
¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Aquel que padece una enfermedad aguda. Cualquier anciano puede padecer una enfermedad aguda. Por lo que es la patología y sus síntomas lo que van a marcar el camino de esta persona. O sea, si tiene una enfermedad, ¿cuál es la sintomatología? ¿Y cuál va a ser el pronóstico, el futuro de esta persona? De repente, digamos así, que es como cuando un adulto le aparece una enfermedad, mientras esta no remita, es la marca, es la que más va a marcar el día o los días que dure. En función a dicha enfermedad se hará entonces la adecuación de su vida, ¿no? De sus limitaciones funcionales y o psíquicas, ¿no? Entonces, cuidado, cuando esto remita, si esta enfermedad remite, entonces este paciente volverá a ser un anciano sano. Pero si empeora, entonces este paciente llegará a ser un anciano frágil. La evolución de la misma marcará las ayudas que requerirá y los pasos a seguir por los cuidadores. ¿Y cuáles son el objetivo? Entonces, los cuidadores, entonces tienen que ser asistencial. El objetivo es asistencial, atender al anciano, rehabilitador también y preventivo, ¿no? Prevenir cualquier tipo de gravedad en el futuro de estos pacientes. Muy bien. Esto es entonces en cuanto a los tipos de ancianos que nosotros tenemos y que contamos con ellos, ¿no? Bien, por otro lado, nosotros tenemos, ¿no?, aquí que en realidad podemos hablar de un sinnúmero. A veces nosotros decimos que se ha tratado o se ha propuesto un gran número de teorías para explicar la naturaleza del envejecimiento. Estas teorías van desde la teoría del simple desgaste o deterioro, ¿no?, hasta una teoría del error catastrófico, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vemos acá, cuando hablamos de estas múltiples teorías que tratan de explicarnos la naturaleza de este envejecimiento, ¿no? Entonces, a veces hay que tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de estas teorías, ¿no?, y hay que tener en cuenta dos puntos. El envejecimiento muchas veces compromete un número de genes diferentes. Se ha llegado a señalar que hasta 100 genes implicados en la evolución de la longevidad, ¿no? También el envejecimiento ocurre a todos niveles. El envejecimiento ocurre a nivel molecular, a nivel celular y a nivel del órgano, ¿no? Eso es lo que ocurre en el envejecimiento. Estos fenómenos del envejecimiento no los puede explicar un mecanismo único. O sea, una teoría no nos puede explicar un mecanismo único. Por lo tanto, la teoría que valore la naturaleza multicausal será la que conseguirá un acercamiento científico, ¿no?, o de más racionalidad. Aquí hay cambios que se señalan. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que qué cosa es una teoría del envejecimiento debe explicar? Una teoría del envejecimiento debe explicar, primero, estos cambios debe explicar perjudiciales, ¿no? O sea, reduce la función. Progresivos, que tengan lugar gradualmente. Intrínsecos, es decir, que no sean por causa de agentes medioambientales modificables. Universales, esto es, todos los miembros de una especie deben revelar los déficits. Entonces, esto es lo que tiene que explicar todas las teorías. Y estas teorías muchas veces nos llevan a agrupar, ¿no? Nos lleva a agrupar de esta mucha teoría, la podemos agrupar en dos de ellas, ¿no? La teoría estocástica y la teoría no estocástica. La teoría estocástica, donde dice que los procesos ocurrirían de modo aleatorio, que se acumula con el tiempo, procedente del medio ambiente hasta alcanzar un nivel incompatible con la vida. Y la teoría no estocástica o la teoría genética es la continuación del proceso de desarrollo y diferenciación según normas predeterminadas y codificadas entonces por un
genoma, ¿no? Estas son las teorías que nosotros tenemos que ver y tener en cuenta cuando hablamos nosotros de estos tipos de todo lo que es las teorías, estos procesos que nos explican el envejecimiento. Muy bien. La teoría estocástica, generalmente nosotros tenemos acá que esta teoría estocástica pues se clasifica en teoría del error catastrófico, teoría del entrecruzamiento, teoría del desgaste, teoría de los radicales libres. Y la teoría no estocástica son teoría del marcapaso y la teoría genética. Muy bien. Eso es lo que vemos nosotros. La teoría del error catastrófico, ¿no? Esta dice o sostiene esta teoría del error catastrófico formulada en 1963 y reformulada en el 1970 por Orge, ¿no? Entonces, él sostiene que el tiempo produciría una acumulación de errores, ¿no? en la síntesis proteica y ADN, que en último término determinaría un daño de la función celular y finalmente la muerte, ¿no? Durante la senescencia aparecen formas anómalas de algunas proteínas, pero no surgen errores en la biosíntesis de proteínas, sino que se trata de modificaciones postsintéticas. Por ello, esta teoría a veces no es del todo cierta, ¿no? Eso es lo que establece esta teoría, ¿no? Del error catastrófico. Muy bien. La teoría del entrecruzamiento. Esta teoría del entrecruzamiento, también denominada teoría de los enlaces cruzados o de las uniones cruzadas. Y esta fue formulada, esta teoría, en 1991 por Brownlee. Entonces, ¿qué sostiene esta? Postula que ocurriría enlaces o entrecruzamiento entre las proteínas y otras macromoléculas, lo que determinaría el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades dependientes. Aquí nos habla de los cambios moleculares intra y extracelulares que afectan la información contenida del DNA y RNA, lo que produciría una mutación celular y posteriormente la muerte, ¿no? Entonces, esta teoría, muchas veces, ¿qué cosa es lo que hace? No explica todos los fenómenos relacionados con el envejecimiento, pero sí algunos. Por ejemplo, el desarrollo de la catarata es secundario a que las proteínas del cristalino sufren una glicosilación y comienzan a entrecruzarse entre ellas, lo que lleva a esto pues a una opacificación progresiva de este, ¿no? Entonces vienen. Otra también serían las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿no? Que provienen de los entrecruzamientos de los polímeros de las cadenas proteicas con carácter irreversible, ¿no? Esto es lo que va, ¿no? Entonces, este desarrollo de las complicaciones diabéticas, ¿no? Esto Problem estudió el papel fundamental que ejercen entonces la glicosilación enzimática. La glicosilación se inicia entonces a nivel de los ácidos nucleicos, ¿no? Y con la edad se produce un aumento significativo de los productos ágiles, ¿no? Y esto pues genera pues todas estas alteraciones proteicas. Teoría del desgaste o acumulación, ¿no? O acumulación de desecho. Esta es otra teoría. Bien, aquí propone esta teoría que fue presentada en 1974 por Sheldrake, ¿no? Esta teoría es la que dice que el envejecimiento celular se puede explicar en términos de la acumulación, de la ruptura de productos citoplasmáticos, algunos de los cuales pueden ser perjudiciales para la célula. La única manera que las células podría evitar su mortalidad inevitable sería creciendo y dividiéndose, diluyendo la ruptura acumulada de productos, ¿no? Entonces, en otras palabras, propone que cada organismo estaría compuesto de partes irreemplazables y que la acumulación de daño de sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y finalmente del organismo.
Esto es basada en la observación de las células en animales de edad avanzada, donde se observa un número, ¿no? Un elevado número de sustancias, por ejemplo, la lipofucsina o la degeneración basofílica, que es lo que se ha observado. Por eso le llaman a la lipofucsina el pigmento de la vejez, ¿no? Bien, la lipofucsina se conoce su acumulación dentro de la célula, pero no está claro si la lipofucsina es perjudicial para las funciones metabólicas celulares o para las funciones reproductoras, ¿no? Por otro lado, los lisosomas pueden degradar la lipofucsina y el producto de desecho no puede destruirse o transportarse a través de la membrana. Son productos de degradación metabólica que alterarían el metabolismo de la célula, acelerando su destrucción. No hay que olvidar que la lipofucsina comienza a aparecer entonces en las fases finales de las células de la vivencia, ¿no? Cuando ya entra a tallar el envejecimiento con los cambios nucleares, entonces entra a tallar también la acumulación de estos pigmentos. La teoría de los radicales libres. Bueno, esta teoría de los radicales libres fue presentada pues también por Karman, ¿no? En 1956, ¿no? Donde el envejecimiento resulta de los efectos perjudiciales fortuitos causados a los tejidos por reacciones de los radicales libres, ¿no? Entonces, esta es una de las más populares y propone que el envejecimiento sería pues el resultado de una inadecuada protección contra el daño producido en los tejidos por estos radicales libres o por este estrés oxidativo que se van a dar en estas personas. ¿Sí? Los radicales libres entonces tenemos que se forman durante el proceso oxidativo, ¿no? Entonces, ahí del metabolismo normal reaccionan con los componentes celulares, originando la muerte de células vitales y finalmente el envejecimiento y la muerte del organismo, ¿no? Bien, esto es entonces en cuanto nosotros tenemos a estas lesiones. Bien. Se ha sugerido que el estrés oxidativo tiene dos mecanismos, ¿no? Eso es lo que, ¿no? Es que se ha sugerido que uno, tiene un efecto directo sobre la producción y el procesamiento de la ARN, y dos, cambios en la distribución iónica de la célula, ¿no? El proceso normal de producción de energía tiene lugar entonces en el interior de las mitocondrias, y durante este proceso generan especies reactivas de oxígeno, que es el HERO, los cuales son moléculas inestables y altamente reactivas, que producen daño a su alrededor a través de reacciones oxidativas, con la alteración de cromosomas y macromoléculas como el colágeno, elastina, etc., ¿no? Entonces, esto es este estrés que produce, ¿no? Todas estas sustancias, ¿no? El estrés oxidativo. Y esta inducción, ¿no? O la expresión de una nueva proteína, ¿no? De estas ERO, es lo que lleva a esta destrucción, ¿no? Entonces, muchas veces se ha sugerido que el efecto del estrés oxidativo en la expresión genética sea de repente a través de los mecanismos. Efecto directo sobre la producción y el procesamiento de ADN, ¿no? Y también los cambios de distribución, ¿no? Iónica en la célula. Muy bien. Eso es entonces lo que tenemos acerca de los radicales libres. La teoría no estocástica propone que el envejecimiento sería la continuación del proceso de desarrollo y diferenciación dentro de una secuencia de eventos codificados en el genoma. O sea, en otras palabras, el envejecimiento estaría pues predeterminado. Eso es lo que propone esta teoría, ¿no? No estocástica. Muy bien. Esta tenemos dos, la teoría del marcapaso y la teoría genética, ¿no? La teoría del marcapaso, ¿no? Genética. La teoría del marcapaso o teoría inmunológica. Para esta teoría, el genoma nuclear actúa
como un reloj molecular o reloj celular, controlando y programando los cambios que se desarrollan en el organismo, desde su concepción a través de las distintas etapas biológicas hasta el envejecimiento. Aquí surge un deterioro inmunitario como resultado de este proceso, que conduce a la aparición de un mayor número de procesos de autoinmunidad. La teoría genética sugiere que el envejecimiento se produce por un proceso continuo con la embriogénesis, crecimiento, desarrollo y maduración. Puede producirse por mutagénesis o por amplificación continua de algún gen. Disminución de la capacidad funcional conforme desciende su capacidad de división. Atrofia o muerte celular por agotamiento de la mitosis y la existencia de patrones de longevidad específicos para cada especie animal, ¿no? En conclusión, existen fuertes evidencias de un control genético del proceso de envejecimiento, tanto a nivel celular como del organismo en su totalidad. La naturaleza multicausal del envejecimiento obliga a no desechar ninguna de sus teorías. Faltan más estudios que analicen la correlación entre el control genético y los factores ambientales. Entonces, llegamos a lo primero, llegamos a lo que se estableció entonces acerca de todo el mecanismo de esta teoría, ¿no? Del mecanismo que toda teoría debe tener y que muchas veces Schleicher fue quien señaló todos estos cambios de la teoría del envejecimiento y que estos cambios debe explicarse, ¿no? En cada una de las teorías, ¿no? Como si son perjudiciales, progresivas, intrínsecos o universales, ¿no? Entonces, todos esos es lo que debe tener. Y ni una teoría todavía tiene esto en su totalidad, salvo la teoría del... hemos presentado, ¿no? De los radicales libres. Muy bien. Cáncer y envejecimiento es un tema que ya ustedes han desarrollado, es un tema que entonces que no tienen ya por qué entrar a detallar, porque esto ya es un tema que hemos visto y que ustedes pues ya han tocado también durante su desarrollo del seminario, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en estas teorías. Sin embargo, podemos decir nosotros que el 60% de los tumores y el 65% de la mortalidad ocurre en personas mayores de 65 años. Y hay una relación directa entre el tiempo medio de aparición, ¿no? de las neoplasias y la duración de la vida, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir en todas estas lesiones que puedan pasar. Entonces, la edad puede producir aumento de la sensibilidad de las células a carcinógenos y genes supresores, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos hablar de una alteración en la reparación del ADN, que puede deberse a la acumulación de sustancias oxidantes como consecuencia del metabolismo o a mutaciones de genes que intervienen en la reparación del DNA, como el gen P53, por ejemplo, ¿no? El BCL2 también, podemos decir que este BCL2 es un oncogen que bloquea la apoptosis, lo que aumenta la longevidad celular, y esto favorece ¿a qué? Favorece una aparición de la neoplasia. Entonces, todas estas son teorías que se van a dar a todos estos niveles. Por otra parte, vamos a ver también nosotros qué cambios van a ocurrir o qué en el organismo con el envejecimiento, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, que a nivel cardiovascular, ¿qué es lo que sucede a nivel cardiovascular? El corazón de una persona mayor o de un anciano sufre una serie de alteraciones y estas alteraciones repercuten en realidad en toda la función general. Diríamos, por ejemplo, que el corazón disminuye de tamaño, ¿no?
Al mismo tiempo, el ritmo desciende, ¿no?, en su fuerza de contracción, por ejemplo, ¿no? O sea, disminución de la fuerza de contracción, mientras que aumenta la resistencia de la diástole, ¿no? Entonces hay las fibras cardíacas sufren un acúmulo de lipofucsina, ¿no? Y es lo que a veces nosotros llamamos como atrofia parda, es lo que vamos a encontrar. Entonces, las fibras también cardíacas pierden la fibrilla y se atrofian las mitocondrias. El retraso en la recuperación de la capacidad contráctil del corazón disminuye la capacidad funcional, lo cual queda a veces de manifiesto por la disminución de la elasticidad de la aorta, ¿no? En el anciano son frecuentes las extrasístoles y las arritmias por alteraciones de la conducción, ¿no? A veces la progresiva arteriosclerosis coronaria, eso puede causar enfermedades isquémicas, ¿no? Puede causar también complicaciones, ¿no?, de la arteriosclerosis, y que facilitan esto la aparición de la trombosis, y también facilita la aparición de las embolias, ¿no?, de la arteriosclerosis, de las embolias arteriales. Eso es lo que felicita. Una enfermedad típica de la vejez, nosotros vemos que es la amiloidosis focal por un depósito de sustancia amiloide en el corazón. Esto está en relación con la amiloidosis senil, que puede causar muerte por alteraciones de la conducción o de los vasos, ¿no? Entonces vamos a tener de repente una angiopatía por amiloide. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en el corazón. En el sistema respiratorio, la disminución de la elasticidad de la pared de los alvéolos condiciona una disminución de la presión de oxígeno arterial y la capacidad vital con aumento del volumen residual. Diríamos nosotros que el pulmón es probablemente el órgano que más injurias soporta durante toda la vida, ¿no? O sea, hay muchos daños colaterales, como siempre he mencionado, se están a nivel del pulmón. Todos los procesos pulmonares dejan secuelas en forma de fibrosis, que en muchos ancianos pueden ser extensas o pueden ser graves también. La embolia pulmonar es una de las causas más frecuentes de la muerte en los ancianos, especialmente acompañada o complicada por alguna enfermedad o por alguna neumonía. A veces la neoplasia también, ¿no? La neoplasia pulmonar es muy frecuente y está disminuyendo la edad media de su aparición. Entonces, cada vez aparecen con mayor frecuencia. Dentro del punto del aparato genitourinario, nosotros vamos a ver, por ejemplo, comencemos con el riñón. El número de glomérulos al momento del nacimiento es aproximadamente 1.200.000, y esto va disminuyendo lentamente hasta un 50% de glomérulos que se presenta en aproximadamente los 70 años de edad. Los túbulos sufren una atrofia relacionada por una pérdida de glomérulos. Al mismo tiempo, se produce una fibrosis intersticial. Los glomérulos no fibrosados presentan una hipertrofia o hiperplasia compensatoria, ¿no? Como consecuencia de ello, hay una disminución de la función del riñón, disminución del filtrado glomerular y un aumento de la creatinina. Esta situación facilita muchas veces la aparición de un fallo renal agudo, que es lo que también, por otra parte, nosotros tenemos que a nivel, por ejemplo, de la próstata, ¿no? Entonces vamos a tener que ahí en todo paciente mayor de 40 años ya comienza un crecimiento prostático. Y este crecimiento prostático es lo que va a llevar, ¿no?, a la hiperplasia prostática, que está en relación con una disminución de la secreción de andrógenos y aumento relativo de los estrógenos, ¿no? Y que esto puede llegar muchas veces, de acuerdo a su crecimiento, puede llegar a una obstrucción urinaria. La hiperplasia, diríamos que se produce principalmente en la zona central, periuretral, mientras que los carcinomas se desarrollan a nivel periférico o a nivel capsular. Bien, los cánceres de próstata también aparecen con mucha frecuencia después de los 60 años, y esto va aumentando y se hace más evidente conforme va avanzando la edad. Cada persona que se hace mayor, entonces también tiene mayor posibilidad
de hacer estos cánceres, ¿no? Y se dice que se han encontrado durante la necropsia aproximadamente los microcarcinomas o carcinomas incidentales, ¿no? Hasta en un 30% de estas actuaciones. El aparato digestivo, ¿qué es lo que sucede con el aparato digestivo? En el envejecimiento se produce una alteración, muchas veces de los sentidos del gusto por una atrofia de las papilas linguales y del olfato, y esto disminuye el apetito. Hay disminución de la secreción de las múltiples glándulas de secreción exocrina, como las glándulas salivales o del páncreas. ¿Y esto qué es lo que hace? Hay un enlentecimiento de la digestión. Entonces, esto conlleva a una disminución de ácido clorhídrico, que impide una correcta absorción de hierro en el intestino delgado y causa una anemia ferropénica de diversa intensidad, ¿no? Por otra parte, la disminución de las enzimas digestivas también puede producir un cuadro permanente de mala absorción. También a nivel, por ejemplo, del esófago, se forman divertículos que producen una esofagitis por reflujo. Los carcinomas escamosos del esófago aparecen casi exclusivamente en pacientes por encima de los 60 años. Y hay algunos pacientes que hay ciertos tipos de alteraciones esofágicas, o sea, una disminución esofágica, ¿no? Entonces, una disfunción, y esta disfunción esofágica se describe como un presbiesófago, ¿no? El estómago también tenemos, por otra parte, que aparecen la gastritis crónica, la úlcera gástrica, ¿no? Y este hecho especialmente manifiesto es en las mujeres, ¿no? A veces, y que mucho tiene que ver aquí también el Helicobacter pylori, como hasta hace poco se había considerado como inocuo, pero esto actualmente ya todos sabemos que el Helicobacter pylori es el causante de la gastritis crónica y de las úlceras en estas lesiones, ¿no? A nivel de intestino se puede producir principalmente alteraciones, puede ser del tipo vascular, que pueden darse en personas, ¿no? A veces se provoca, muchas veces, hemorragia, necrosis, infartos, ¿no? O también otras causas frecuentes de embolia, vólvulos, intussusecciones, también vamos a ver. En los ancianos, muchas veces disminuye la incidencia de los apéndices. En el intestino grueso, a veces que puede aparecer la diverticulosis, ¿no? Y esto aumenta progresivamente con la edad, ¿no? Esta diverticulosis, y que puede llevar esto a una alteración, a una diverticulitis, ¿no? Y estas también, no hay que olvidar los pólipos también, a nivel intestinal, sobre todo a nivel colónico, y esto puede ser un pólipo hiperplásico o los pólipos adenomatosos. Y estos pólipos adenomatosos son los que pueden de repente virar a un adenocarcinoma cuando se le deja o cuando no recibe la atención necesaria, ¿no? Entonces, y esto me refiero con esto a que todo paciente después de los 50 años, sea hombre o mujer, debería hacerse una colonoscopia preventiva para tratar de prevenir estos cánceres o estos adenocarcinomas de colon. ¿Y por qué? Porque muchos de estos van a tener su origen en estas lesiones elevadas, sobre todo los adenomas. Una extirpación de un adenoma quiere decir entonces que nosotros hemos bloqueado el desarrollo de cáncer, ¿no? Eso es lo importante que nosotros tenemos que ver en estas lesiones. Muy bien. Por otro lado, también nosotros vamos a tener qué cosa es lo que va a suceder con estos pacientes con el envejecimiento de la piel que nosotros vamos a encontrar ahí. ¿Qué cosa es lo que vemos en La piel se comienza también a presentar ciertos tipos de alteraciones. Y dentro de estas alteraciones nosotros vamos a encontrar que van a presentar en principio un adelgazamiento de todo lo que es esta alteración de todo lo que es estas componentes, ¿no? Subepidérmicos. Entonces, y estos componentes subepidérmicos hacen un adelgazamiento. Este adelgazamiento puede llegar hasta unos 50% de disminución
en esta lesión. Y eso hace pues que la piel sea delgada, ¿no? Sea delgada y que aparezcan las arrugas, ¿no? Las células epidérmicas se adelgazan. Las modificaciones de los haces del colágeno junto con la falta de hidratación provocan las arrugas y la piel da la sensación de colgar sobre los huesos, ¿no? Hay también atrofia de las glándulas sudoríparas y sebáceas que proporcionan un aspecto seco en la piel y que obstaculiza el proceso normal del sudor, disminuyendo el olor de la piel, ¿no? La piel se hace mucho más pálida. Algunas veces aparecen manchas, ¿no? Manchas que reciben el nombre de léntigo también, ¿no? Entonces eso es lo que vemos a nivel de la piel. Las uñas, por otro lado, también, los anexos cutáneos. Hay un crecimiento, continúa durante el proceso del envejecimiento, el crecimiento de las uñas. Es un signo particularmente evidente, ¿no? Estas suelen ser mucho más duras, especialmente en los pies, y más espesas, por lo tanto, mucho más difícil, perdón, de cortar. Al mismo tiempo aparecen estrías longitudinales por alteración de la matriz unguial, que es lo que vamos a ver en estos pacientes, ¿no? Por otro lado, también tenemos nosotros que el envejecimiento del cabello también es una disminución en la velocidad de crecimiento y ausencia de la melanina, lo que trae consigo esto, pues, la falta de coloración, ¿no? O sea, aparición de los cabellos canos, pues, las canas, ¿no? Entonces, eso tenemos nosotros a nivel de esta lesión. A nivel del aparato locomotor, ¿no? El envejecimiento produce una disminución de la masa muscular, una atrofia de los huesos y de la colagenización de los tejidos blandos, es lo que vamos a encontrar en esta lesión. A nivel de hueso, a nivel nosotros vamos a encontrar que la masa ósea disminuye, se desmineraliza. Entonces estamos llegando aquí a lo que es una osteoporosis. Esta pérdida pues se da, ¿no?, en la mujer casi hasta en un 25% y en el hombre un 12%. La desmineralización que se produce en envejecimiento puede ser una osteoporosis primaria o también una osteoporosis senil, ¿no? Y esto muchas veces la causa de esto son la falta de ejercicio físico, deficiente absorción o ingesta de calcio, pérdida excesiva de mineral y los trastornos endocrinos que pueden haber en toda esta lesión. En general vamos a encontrar nosotros una disminución de la talla, que es causada por un estrechamiento de los espacios entre los discos vertebrales. También teniendo en cuenta que la función de esto es la regulación o amortiguación de la fuerza de compresión, ¿no? Entonces, que generada por el peso corporal y la aparición de los movimientos de flexión, inclinación o rotación, ¿no? Puede aparecer también a nivel, en estas modificaciones del sistema musculoesquelético, puede aparecer una cifosis dorsal, ¿no?, que altera la estética del tórax, ¿no? Asimismo, ahí puede haber una tendencia a inclinar la cabeza hacia adelante, lo que hace que se reduzca la distancia occipito-humeral, ¿no? Entonces, hay ciertas alteraciones que nosotros tenemos que ver dentro del sistema locomotor. También tenemos ahí la aparición de las enfermedades degenerativas, ¿no? Estas enfermedades degenerativas como son la artrosis, y esto pues puede provocar cambios degenerativos con limitación en los movimientos articulares. Bien. Entonces, todo esto, estas lesiones, ¿no?, que vamos a encontrar pueden llevar consigo a una serie de alteraciones. El envejecimiento muscular, también una pérdida gradual de la musculatura, ¿no? Y los músculos. A veces nosotros sabemos que este envejecimiento muscular está dado pues por la pérdida de electrolitos, ¿no? Esta pérdida de electrolitos, de líquidos y electrolitos que disminuye con la edad. Y esto hace pues que que disminuya sobre todo el potasio y haya una falta de irrigación sanguínea con aumento de fibrosis, muertes y atrofia muscular. Esto trae consigo pues a una disminución de la fuerza
¿no? Muscular y de la estructura muscular también hace consigo, ¿no? Bueno, ya hemos tocado lo que es a nivel articular, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. En el crecimiento durante endocrino, alteraciones del sistema endocrino. Y a veces, muchas veces tenemos que hay algunas enfermedades que se producen por disminución o carencia hormonales, a veces en el hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? La diabetes mellitus, el hipogonadismo, son generalizadas, todo esto siempre a partir de los 70 años de edad. La hipófisis en el anciano muestra una alteración de la vascularización, foco de fibrosis y alteración en el número y función de muchas células, ¿no? De la hipófisis anterior, ¿no? Entonces, esto hace pues que la incidencia de adenoma, especialmente en varones, esté aumentada a esta edad, ¿no? Por otro lado, las células del eje neurohipofisario también se acrecientan su tamaño y aumentan su vasodilatación, ¿no? Con frecuencia se vuelven multinucleadas y contienen unos nucleolos bastante prominentes. La tiroides, por ejemplo, en los ancianos muestran a veces folículos disminuidos de tamaño con atrofia de las células foliculares. El coloide se vuelve mucho más basofílico. Las glándulas suprarrenales, ¿no? Presentan también adenomas en más del 50% de los pacientes en los cuales se le realizan la necropsia. Podemos encontrar estas adenomas en las glándulas suprarrenales, ¿no? Y esto pues, este aumento de tejido hace pues, o aumento de estas adenomas, ¿no? En el anciano, ¿no? Entonces puede traer pasar muchas veces inadvertido con durante el envejecimiento, ¿no? A nivel del sistema nervioso, bueno, esto se va a dar, se dice que el cerebro, ¿no? El peso normal del cerebro es alrededor de 1.200 gramos, y esto pues el cerebro pues adquiere un desarrollo final aproximadamente a los 10 años de edad, y a partir de esa edad el peso del cerebro va disminuyendo progresivamente. La atrofia cerebral comienza antes en la mujer. El cerebro pasa a ocupar aproximadamente el 93% de la masa craneal en el nacimiento a un 80%. O sea, el 93% de ocupación primaria a un 83%. Las alteraciones del cerebro que acompañan a este envejecimiento puede causar demencia senil, ¿no? Y entonces, en los ancianos vamos a ver una disminución del tamaño del cerebro, y esta disminución puede comenzar siempre a nivel del polo frontal. Aumenta el tamaño de los surcos y de las cavidades ventriculares. Las neuronas también aumentan su contenido de lipofucsina, y también hay una disminución de la sustancia de Nils, ¿no? Hay una pérdida progresiva de neuronas que puede llegar esta pérdida hasta un 35%, se dice, ¿no? Entonces, esto pues trae consigo una serie de alteraciones. Una de las lesiones más características del envejecimiento es la aparición de las llamadas placas seniles, ¿no? Que son estructuras muchas veces redondeadas que nosotros vamos a ver. Y las placas aparecen principalmente a nivel de la corteza y son raras en el cerebro. Esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? En la demencia senil. Otra lesión típica del envejecimiento es la degeneración neurofibrilar de Alzheimer, ¿no? Esta es producida por la aparición de fibrillas engrosadas y tortuosas, ¿no? A veces se da como un enmarañamiento, ¿no? de fibrillas, ¿no? Y esto pues aparece pues y tiene mucho componente. El componente que tiene es una proteína, ¿no? Y que es causante de toda esta lesión, y que esta proteína, ¿no? Amiloide, que se ha encontrado a nivel de estos ovillos vasculares, y que se cree que esto sea uno de los principales causales de esta enfermedad de Alzheimer. Muchos estudios están dirigidos
para tratar de bloquear el crecimiento o la síntesis o el desarrollo de esta proteína. Sin embargo, hasta ahora sin éxito, ¿no? A veces nosotros tenemos también las células piramidales, el hipocampo, pueden aparecer una degeneración también granulovascular, ¿no? Y estos, pues, nosotros vamos a ver que estos puede presentarse, pues, tranquilamente unos llamados cuerpos de Irano que se van a encontrar en este nivel. La enfermedad de Alzheimer, esto generalmente se da en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Son mayores de 50 a más años, y nunca se da antes, ¿no? Es de inicio más tardío, afectando aproximadamente el 15% de los ancianos mayores de 85 años. Es más frecuente en la mujer que en el hombre esta enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, ahí esto puede traer consigo deterioro mental, confusión, desorientación, agnosia, apraxia y pérdida de la memoria, ¿no? Entonces, el cerebro puede pesar menos de 1000 gramos debido a la atrofia que puede haber en esta lesión. Por otro lado, también tenemos otras enfermedades degenerativas, como son la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad degenerativa crónica que suele comenzar entre los 50 y 60 años, y esta enfermedad de Parkinson progresa hasta la muerte. La lesión morfológica esencial es la degeneración de la neurona de la sustancia negra o el ojo cerebro y los núcleos dorsales del vago. La sustancia negra se despigmenta, o sea, hay una despigmentación de esta sustancia negra y aparecen unas inclusiones intraneurales que son los cuerpos de Lewis, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta lesión. Muy bien. También tenemos la arteriosclerosis cerebral también que se va a ver en este sistema nervioso. La arteriosclerosis es una causa frecuente de lesiones cerebrales irreversibles y de muerte, ¿no? Especialmente en forma de hemorragias, de embolias o de infarto, ¿no? Que se dan en estas personas, ¿no? Los tumores, el glioblastoma multiforme, es raro antes de los 50 años. El glioblastoma multiforme es una neoplasia maligna que se muestra mayor de los 50 años de edad. Y por último tenemos el tejido hematopoyético. Entonces el envejecimiento produce una disminución también del tejido hematopoyético. Entonces aquí en esta, vamos a ver entonces que hay una alteración de la función de algunas células de la sangre, especialmente los linfocitos T, los linfocitos B, los neutrófilos y los monocitos, que en los cuales se producen alteraciones de la apoptosis por alteraciones del citoesqueleto celular, la fagocitosis y la degranulación de los neutrófilos. Muy bien. Eso es entonces, en forma muy sucinta, los cambios que se van a dar durante este envejecimiento, ¿no? Entonces, vamos entonces a pasar acerca. Entonces, con eso tenemos nosotros que el envejecimiento en la práctica, lo que realmente importa es la edad funcional de la persona y no su edad cronológica, como ya la habíamos mencionado. Es esta la que va a indicar su capacidad de autosuficiencia para las actividades del diario vivir. Eso es lo más importante. Entonces, lo dijimos en un principio, que la edad cronológica no nos debe asustar mucho, ¿no? Podemos tener 80 años, pero de repente, ¿no? Funcionalmente podemos parecer con una persona de 60. Y la persona de 60 de repente puede tener una actitud sociológica y fisiológica equivalente a una persona de 70 o más años, ¿no? Entonces, eso es lo que funciona. Entonces, lo que realmente importa es la edad funcional de la persona, la edad fisiológica de la persona, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, como conclusión, diremos que el envejecimiento es un proceso progresivo, natural del ser humano, que cada persona experimenta con diferente intensidad. Una cosa es definitiva, todas las especies envejecen y experimentan notables cambios desde su nacimiento hasta la muerte, ¿no? Eso es lo definitivo que nosotros tenemos. Aún falta mucho por aprender acerca del proceso de envejecimiento y obviamente estamos lejos de encontrar la fórmula de la eterna juventud. Por supuesto que hay unos científicos que han ganado inclusive el premio Nobel, ¿no? Por la enzima la telomerasa, ¿no?
Pero hay que pensar también que la enzima telomerasas, si es que logramos que estas cromosomas puedan, ¿no?, reconocer y estas telomerasas pueden actuar para la reparación, ¿no?, de estos cromosomas, entonces tendríamos nosotros una inmortalidad celular. Y eso pues crearía muchos problemas también, porque como saben ustedes, las neoplasias malignas, ¿no?, se dan por un bloqueo de P53, y entonces eso hace que se paralice la apoptosis y que la célula se haga inmortal. Entonces da lugar a aparición de múltiples enfermedades o múltiples cambios celulares. Bien, entonces terminaremos con esta, solamente diciendo que más importante que dar más años a la vida es dar más vida a los años. Esto a fin de cuentas es aumentar la calidad de vida. Muy bien, con eso concluyo yo esta presentación de envejecimiento, ¿no?, y cambios en el organismo, envejecimiento celular y orgánico. Muy bien, muy agradecidos a todos por su atención. Entonces, con eso me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima semana. Doctor, buenas tardes, disculpe, tuve problemas con el micrófono y no pude responder la asistencia. No, yo no tomo asistencia. En teoría no tomo asistencia. Yo considero que esa es responsabilidad de cada uno de ustedes. No estamos en el colegio, estamos en la universidad y ustedes son estudiantes de medicina. Yo no estoy acostumbrado. Yo personalmente se lo digo, a título personal, ¿no? Yo no tomo asistencia, ¿no? Así que no te preocupes. Listo, doctor, muchas gracias. Ok, está bien.